Ya. Muy buenas tardes, ingeniero. El día de hoy vamos a exponer el grupo 11 acerca de la sección 6, que es respuesta mecánica de los materiales, su base y base a cargo de los estudiantes. Yo soy Aldair Farfán Caballero y Elizabeth Puño Tito. Siguiente, por favor. Respuesta mecánica de capas de materiales granulares de su base y base. En este comportamiento tenemos la transmisión y disipación de esfuerzos por fricción y entrabamiento en material compactado parcialmente saturado. La respuesta mecánica es elatoplástica porque tiene un comportamiento elástico y también plástico. También tenemos no lineal porque maneja una curva y también dependiente del estado de esfuerzos, que es por confinamiento, dependiente del contenido de humedad, que es para asegurar el material parcialmente saturado, succión, y anisotrópica, que es una propiedad mecánica, ¿no? Anisotrópica, que es anisotropía transversal, como por ejemplo tenemos materiales como la madera que presentan esta propiedad. Y ahí podemos ver el cuadro, ¿no? Es no lineal, tiene un comportamiento elastoplástico y dependiente del estado de otros esfuerzos, como el confinamiento. Siguiente, por favor. Tenemos los índices de desempeño de capas de materiales granulares de subbase y base. Tenemos la resistencia a deformación permanente. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos evaluar la tasa de acumulación de deformación permanente, la DP, o el ahuellamiento. ¿Qué podemos ver con esto? Este estudio es muy importante porque vamos a ver en cuánto nos va a durar, ¿no? Para que nuestro pavimento se deforme y de repente ya no sea muy operativo, que digamos. Entonces, esta resistencia a la deformación permanente es muy importante evaluarla. Otro tema que vamos a evaluar es la rigidez. ¿Qué evaluamos con esto? El módulo resiliente, o MR. Este MR es además también un parámetro de diseño estructural, que lo podemos ver también, ¿no? En otras aplicaciones. También tenemos los ensayos de caracterización mecánica de capas de materiales granulares de su base y base. Tenemos dos tipos de ensayos, los ensayos in situ y los ensayos de laboratorio. En los ensayos de in situ, por ejemplo, tenemos la penetración dinámica con cono, que es el PDC, el ensayo de carga directa sobre placa, el K combinado, el ensayo CBR, el Falling Right Deflection, que es la SW, o en los ensayos de laboratorio tenemos el ensayo TBR estático y cíclico, la precisión del bond material, el ensayo triaxial dinámico y el hollow ceiling approach. Serían los principales ensayos, ¿no? que tenemos para hacer en respecto a este tema. Siguiente, por favor. Tenemos los factores a considerar para la compactación en campo. Para hacer una buena compactación de campo, o bueno, en campo, tenemos que tener en cuenta muchos factores para que sea adecuado, ¿no? Nuestro pavimento. El primero sería la humedad óptima de compactación de campo con pistas de prueba. Otro es el espesor de capa compactada. Este espesor nos va a decir, ¿no? Cuánto de longitud de la capa lo vamos a tener que compactar. Hay criterios, ¿no? Como el rango según equipo de compactación, tipo suelo, ¿no? Que lo podemos ver en cuadros. Y también en especificaciones, por ejemplo, en Invías, recomiendan, ¿no? De 10 a 20 centímetros. También tenemos que considerar el número de pasadas del equipo de compactación. Por ejemplo, a determinar mediante pistas de prueba. En general, de 4 a 6 pasadas permiten obtener el peso unitario seco máximo, ¿no? Es muy recomendable, ¿no? Mantener esto. ¿Y por qué no pueden ser más, no? De repente podríamos pensar que si hacemos más pasadas sería mejor, pero no, porque si
pasáramos estas seis pasadas, tendríamos una degradación del material. Entonces, no es bueno, ¿no? Degradar el material, puesto que estaríamos deteriorando el pavimento. Y también tenemos que considerar el tipo de suelo, seleccionar un tipo de suelo de compactación y condicionar la humedad óptima y el peso unitario seco máximo, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar del peso unitario, del peso unitario seco. En este caso, los materiales granulares adecuadamente compactados, que les incremento de peso unitario hasta un peso unitario máximo. Sabemos que el peso unitario es un peso específico entre el peso de una sustancia y su volumen, ¿no? Y en ese entender tenemos lo que es la granulometría, que controla la rigidez y resistencia a deformación permanente al afectar la estructura interna de 3D, deformabilidad del esqueleto granular. Depende de puntos de contacto y orientación de partículas. Magnitud de succión, impacto de la humedad, depende del tamaño de distribución y la conectividad de vacíos. Depende mucho de eso el peso unitario de los materiales, que en este caso que son los agregados, ¿no? También hablamos del el tamaño máximo de los agregados, como los agregados con igual contenido de finos que tenemos, según crece el tamaño máximo de partículas. Existen restricciones del tamaño máximo del agregado. También podemos decir que el tamaño máximo de agregado es al aumentar el contenido fino, decrecen el módulo resiliente y la resistencia ante deformación permanece, ¿no? Y también tenemos si el incremento inicial y luego el decremento al adicionar finos, esto nos causa un incremento con contactos al llenar los espacios interparticulares, exceso de finos desplaza las partículas gruesas, ¿no? Y también tiene que ver en ese tamaño de máximo de agregados las propiedades mecánicas que recaen en los finos. También tenemos las actividades finos, lo que es la plasticidad. Estos finos activos conllevan a deformación permanente, ahuellamiento, no conocido como ahuellamiento, que tiene una baja rigidez, bajo ángulo de fricción, un cambio volumétrico. Al incrementar el índice de plasticidad, se tiene un menor módulo resiliente, menor ángulo de fricción efectivo. Y también lo que tenemos que conocer son las características morfológicas de las partículas. Angularidad de partículas, que nos quiere decir que son los agregados triturados con partículas angulares y subangulares rugosos proporcionan mayor resistencia, ¿no? Que es entre 25 y 50% dependiendo del nivel del esfuerzo. Que los materiales no triturados, las partículas redondos o sobre redondeados, como son los cantos rodados, ¿no? Al igual, menor deformación permanente en granular triturado, mayor el ángulo de fricción en trabamiento, ¿no? Comparado con un material como los graves redondos, que es el conocido el canto rodado. La forma de partículas. La forma ideal de una partícula debe ser cúbica. Problemas con partículas planas y alargadas, ¿cuáles son los problemas, no? Es en caso de su durabilidad, que es en efecto de puente, y las dificultades para compactar agregado con exceso de partículas aplanadas y alargadas. Bueno, para concluir esta exposición,
Debemos de tener en cuenta que en concreto asfáltico reportaron degradaciones entre cantera y pavimentación de agregados con alta proporción de partículas planas. Esa sería toda la exposición. Gracias.